Hoy en Red Internacional vamos a hablar de la ofensiva del imperialismo en América Latina y el enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y entrevistamos a Milton de León desde Caracas para conversar sobre la escalada de las tensiones entre Trump y el gobierno de Maduro y la situación interna en Venezuela. Para entrar en tema, arrancamos con la columna de Mati Medina que nos cuenta qué viene pasando en la región. El 20 de enero, la Casa Blanca anunció la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales. Hicieron un giro en lo que ellos consideran su patio trasero y buscaron revertir su ubicación en la región a partir de esta política con la que históricamente condicionaron a los distintos gobiernos. Con este telón de fondo, el día 7 de agosto, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar el cártel de los soles. Y además le pusieron precio a su cabeza, 50 millones de dólares, ya que lo acusan de dirigir el negocio del narcotráfico utilizando al Estado de Venezuela como estructura para la organización del mismo. Actuando en consecuencia, desde el 26 de agosto definieron llevar al sur del Mar Caribe 7 buques de guerra que se componen por 3 destructores con gran capacidad de transporte de tropas y lanzadores de misiles, 2 buques de asalto anfibios, un crucero de transporte anfibio y, por si todo eso fuera poco, un último crucero lanzamisiles. Además de esto, un submarino nuclear y 4.000 efectivos con el objetivo de patrullar muy de cerca las costas de Venezuela. Como si esto fuera poco, Donald Trump el día 2 de septiembre, rodeado de funcionarios en el Salón Oval y con la impunidad que lo caracteriza, declaró: "En los últimos minutos, literalmente, destruimos un barco cargado de drogas, con mucha droga, y salieron de Venezuela". Momentos después se mostraba un video de una pequeña lancha en el mar explotando y luego incendiándose, matando a sus 11 tripulantes. Por su parte, el gobierno venezolano le restó importancia, declarando que se trataba de una creación de inteligencia artificial con montaje de Marco Rubio. Pero en caso de ser cierto, estaríamos ante un grave hecho de violación de derechos humanos y de ejecución sumaria, ya que asesinan a sangre fría a varias personas sin mediar ningún enfrentamiento armado y que podrían ser también migrantes o víctimas de trata de personas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que si el hecho fuera real, estaríamos en presencia de un asesinato. En su reciente visita a México, Marco Rubio planteó que se utilizó el mismo mecanismo de inteligencia para determinar que un barco narcotraficante se dirigía hacia Estados Unidos y, en lugar de interceptarlo, por orden del presidente se lo destruyó. Y volverá a suceder, afirmó. El funcionario dejó en claro que el presidente de Estados Unidos va a librar guerras contra las organizaciones narcoterroristas. Como podemos ver, la definición de destruir y asesinar a quienes ellos definan está muy clara. Este tipo de acciones tienen antecedentes nefastos. En la llamada guerra contra el narco, solo en las últimas 2 décadas en México fueron asesinados más de 153.000 jóvenes. Ni Estados Unidos ni ningún gobierno capitalista quiere terminar con el negocio del narcotráfico, ya que se benefician con los multimillonarios flujos financieros del lavado del dinero que se vuelcan a la economía legal y que también, como podemos ver ahora, en el caso de Venezuela, les sirve como excusa para desplegar su aparato militar. Hoy, más que nunca, el llamado es claro: fuera los marines y buques estadounidenses del Caribe y de las costas de Venezuela. Hay que fortalecer un movimiento antiimperialista y desde abajo en toda América Latina. El envío de buques y fuerzas militares es una de las mayores operaciones de este tipo por parte de Estados Unidos en la zona desde la invasión de Panamá en 1989. Y como explicaba Mati Medina, después vino el ataque a la lancha, aunque aún persisten muchas dudas sobre los hechos. Un artículo del New York Times planteaba que este ataque no tiene ningún precedente legal claro porque están tratando a los supuestos traficantes como si fueran combatientes en tiempos de guerra a los que se podría aniquilar sin necesidad de presentar pruebas, sin detenciones ni garantías legales mínimas. Y lo más grave es que Marco Rubio dijo en su gira por México y Ecuador que lo van a seguir haciendo. Lo que está claro es que Trump quiso enviar un mensaje de enorme prepotencia imperialista. El objetivo, detrás de este relato de la guerra contra el narco, es reforzar el poder imperial de Estados Unidos en el Caribe y en América Latina. Mostrar que están dispuestos a usar la fuerza para imponer una mayor sumisión. A esto se sumó que aviones de combate venezolanos sobrevolaron sobre uno de los buques yanquis
Y el gobierno de Trump respondió amenazando a Maduro, le dijo que no interfiriera en sus operaciones antiterroristas y mandó 10 aviones de combate a Puerto Rico, donde estarían ahí a minutos de cualquier objetivo en territorio venezolano. Bueno, evidentemente hay una tensión extrema en la zona y especialmente con Venezuela. Así es, y comparado con momentos anteriores, podríamos decir que la presión imperialista sobre Venezuela está escalando a un nivel que podríamos comparar similar o superior al que tuvo en 2019, ¿no? Recordemos que ya desde el 2017, en su primera presidencia, Trump ya había endurecido las sanciones económicas, estas sanciones criminales, verdaderamente, contra el pueblo venezolano, basándose ya en algo que había dictado Obama previamente en 2015. Y bueno, y en el 2019 da un salto declarando al dirigente de la oposición proimperialista venezolana, algunos recordarán el famoso Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, como una especie de virrey, digamos. Y de esa época, de 2019, también es la libreta amarilla de John Bolton, que también se acordarán los memoriosos, que era el antiguo asesor de Trump, que había dejado una libreta, había dejado ver una libreta en la conferencia de prensa donde se leía 5.000 tropas a Colombia, ¿no? En un claro gesto de intimidación. Pero bueno, toda esta política del presidente encargado fue claramente un fracaso. Después con Biden el imperialismo cambió a una línea de relativa distensión de las sanciones, otorgando licencias para que puedan hacer negocios las petroleras a cambio de concesiones por parte del régimen de Maduro, que profundizaron la entrega nacional, ¿no? Esta línea entró en crisis después de las elecciones fraudulentas de 2024, donde, entre otras cosas, se proscribió a la izquierda opositora, que planteaba una alternativa a independencia de clase, ¿no? Sí, es importante destacar esto que decís porque en general esto no lo dice ni la oposición escuálida, claro, obviamente, ni el madurismo tampoco, que entre otras cosas hace poco amenazó directamente con prohibir los sindicatos. Así es, pero bueno, ahora bien, después de todo esto, de las elecciones fraudulentas de 2024 y ya durante este nuevo mandato de Maduro, Trump en julio de este año parecía que iba a abrir una negociación con Maduro cuando habilitó las licencias petroleras para que Chevron volviese a operar en el país. Pero bueno, un mes después volvió a una línea de confrontación recargada. Este aumento de la presión sobre Venezuela es con la mira puesta en el control del petróleo, del oro, de los bienes comunes naturales venezolanos, etc., ¿no? Recordemos que Venezuela es el país con mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, ¿no? Nada más ni nada menos. Y por el lado del gobierno de Maduro, como muestra este recorrido breve que fuimos haciendo, ¿no? Lo que busca es negociar, no en función de los intereses del pueblo venezolano, sino de los intereses de su propia casta dirigente, ¿no? Dejo acá porque sobre esto después vamos a volver cuando lo entrevistemos a Milton de León desde Caracas y vamos a conversarlo más en profundidad. Sí. Bueno, el discurso que están usando para esta ofensiva contra Venezuela, pero también para apretar a México y otros países, es la idea de la guerra contra las drogas, ¿no? La declaración de varios carteles de narcotráfico como grupos terroristas está al servicio de justificar una mayor militarización de las fronteras y también operaciones militares abiertas en otros países. Lo que dicen es que estaría en juego la seguridad nacional de Estados Unidos y que por eso vale todo, ¿no? Recordemos que la famosa doctrina de la guerra contra el terrorismo fue usada por Bush, primero, después por Obama y los que siguieron, para justificar guerras e intervenciones militares, el uso de drones para asesinar a miles de personas en países extranjeros, desapariciones forzadas, torturas y cárceles secretas. Bueno, ahora se unen la doctrina contra el terrorismo y la idea de la guerra contra el narco para tratar de avalar así una línea de mayor intervención militar en América Latina.
Ahora, claro, esto igual no es nuevo, ¿no? Ya lo vimos hace 25 años con el conocido como Plan Colombia. Guille Stola preparó un informe muy bueno sobre este tema, así que si te parece, lo vemos. Dale. El despliegue militar que está haciendo Estados Unidos en el Caribe para apretar a Venezuela, utilizando la excusa de combatir al narcotráfico, nos vuelve a demostrar la prepotencia del imperialismo estadounidense a todo color. Pero, para sorpresa de nadie, no es la primera vez que Estados Unidos hace semejante despliegue con la excusa de combatir al narco. Y da la casualidad que una de las experiencias más recientes se dio en el vecino de Venezuela, Colombia, bajo el muy ingenioso nombre de Plan Colombia. Dijeron, che, le tenemos que mandar armas a Colombia. ¿Cómo le podemos decir al plan? Plan Colombia, genio. De una. Así que hoy te contamos brevemente esta no tan vieja intervención yanqui en Latinoamérica. El Plan Colombia surge en 1999, tras un acuerdo entre el presidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton. Este plan, cuya duración original iba a ser de 6 años, destinaba 1,3 billones de dólares, equipamiento militar y cientos de asesores militares, con el objetivo de fortalecer el ejército colombiano, erradicar el narcotráfico y combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o como se conocen popularmente, las FARC. El combate al narcotráfico era, en apariencia, la primera preocupación para los Estados Unidos, ya que internamente estaba combatiendo la famosa War on Drugs, la guerra contra las drogas. Y la eliminación de las plantaciones colombianas reduciría la cantidad de droga que llegaba a suelo estadounidense. ¿Legalizar el consumo de drogas y financiar programas sociales para reducir lo mínimo posible la cantidad de adicciones? Nah, mejor gastar millones en armas y soldados. Esta política después fue profundizada por Bush durante sus años en el poder. Las consecuencias fueron previsibles, pero no por eso menos graves. Primero, el plan no frenó para nada al narcotráfico. Colombia aún lidera la producción global de cocaína, según datos de la ONU publicados este año. Segundo, como consecuencia de la lucha contra las FARC, el ejército colombiano y grupos paramilitares de ultraderecha cometieron un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Los más conocidos son los que se denominan falsos positivos, donde salió a la luz que el ejército colombiano había asesinado a más de 1.400 civiles desarmados solo para decir que los cadáveres correspondían a soldados de la FARC. Además, personal militar entrenado por Estados Unidos participó en diversas masacres, como las de Trujillo, Mapiripán y Alto Naya, y cuyas víctimas, o casualidad, solían ser activistas que se oponían a los intereses de las empresas estadounidenses que hacían negocios en Colombia. Y tercero, y el más obvio, la influencia estadounidense en Colombia aumentó exponencialmente. Colombia en los 2000 era el país del hemisferio occidental que mayor ayuda militar recibía de Estados Unidos. Y hoy en día tiene 7 bases militares en territorio colombiano. Así que cuando veas a Estados Unidos intervenir en cualquier lugar del mundo para combatir el narcotráfico, sabe que en realidad solo está buscando aumentar su influencia imperialista sin importarle cuánta muerte y destrucción siembre como consecuencia. Bueno, como explicaba Guille, el Plan Colombia fue un buen ejemplo de los resultados que tiene la supuesta guerra contra las drogas, ¿no? Y cómo el imperialismo norteamericano utiliza esto para controlar la región. La diferencia con la ofensiva que está desarrollando Trump en la actualidad es que ahora es directamente unilateral. Es decir, no tiene un gobierno suficientemente cipayo como el de Andrés Pastrana a finales de los 90 en Colombia para presentar un plan de este tipo como si fuera un acuerdo bilateral, ¿no? Bueno, igualmente, ojo, en la política colombiana no faltan quienes están planteando la necesidad de un Plan Colombia 2.0, como le llaman. Y bueno, a propósito de esto, hace un par de semanas el exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pastrana escribía en la revista de Foreign Affairs Latinoamérica, ¿no?, un artículo donde trataba de delinear los ejes de lo que sería un Plan Colombia 2.0 para después de las elecciones presidenciales del 2026 en ese país, ¿no? Hay sectores que lo quieren poner en la agenda y esto es claro. Y en general hay varios derechistas de todo tipo que están probándose el traje y aceitando el discurso de guerra contra las drogas. Recordemos que desde que Trump incluyó como organización terrorista al cartel de Los Soles a finales de julio y acusó a Maduro de encabezarlo, varios gobiernos de la región, entre ellos Paraguay, Ecuador, Argentina, ¿no?, la declararon también organización terrorista para mostrar el alineamiento con Washington.
Y lo mismo con la reciente movilización militar, mientras que Brasil y Colombia plantearon reparos, Petro más enfáticamente que el gobierno de Lula, otros gobiernos apoyaron la operación, entre ellos el gobierno de Guyana, que es país limítrofe con Venezuela, con el que hay una tensión muy importante alrededor del conflicto territorial por el Esequibo. Sí, y del mismo modo que ya lo hizo hace unos días el presidente de Trinidad y Tobago, ahora el presidente guyanés, Irfan Ali, que además acaba de ser reelecto esta semana, mostró su apoyo total al despliegue militar de Estados Unidos. Además, en estos mismos días, el gobierno de Guyana denunció que una embarcación suya había sido atacada por Venezuela, algo que fue desmentido por el gobierno de Maduro. Guyana tiene una disputa territorial histórica con Venezuela por esa región del Esequibo, que es territorio guyanés, pero que Venezuela reclama como propio. El conflicto se agrava porque es una zona donde hay importantes recursos minerales y petroleros que hoy están beneficiando especialmente a la estadounidense ExxonMobil. Y bueno, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos también, porque un enfrentamiento militar abierto entre Guyana y Venezuela podría ser justamente la puerta de entrada para justificar una intervención directa de Estados Unidos. En la zona, el otro que se mostró muy amigo de Estados Unidos es el derechista Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Marco Rubio estuvo ahí en esta semana. También declaró como terroristas a 2 grupos narcos que operan en ese país, prometió muchos dólares, drones para el ejército e incluso llegó a decir que Estados Unidos estaría abierto a volver a desplegar tropas en Ecuador si el gobierno se lo pide. También estaban cerrando un acuerdo para que Estados Unidos pueda deportar a Ecuador migrantes que no sean de ese país. Bueno, es decir que es una subordinación total a los yanquis. Bueno, y del otro lado, como decíamos, quedó el gobierno de Lula, que muy tímidamente expresó su preocupación por la movilización militar de Estados Unidos. Y bueno, Brasil de hecho viene siendo otro importante escenario de injerencia imperialista. Recordemos que a fines de julio Trump planteó aranceles del 50% para las importaciones de Brasil a Estados Unidos, una de las tasas más altas que impuso a cualquier país, y lo hizo bajo el argumento explícito de apoyar a Bolsonaro en el juicio que se le está llevando adelante por la conspiración golpista de 2022 y que esta semana, dicho sea de paso, entró en su etapa final ante el Tribunal Supremo. Pero esta intervención directa en la política brasilera también responde a una competencia que hay de fondo, que es la competencia con China. El gobierno de Trump ve que hay un creciente entrelazamiento de Brasil con China, que es el mayor destino de sus exportaciones y principal origen de importaciones, y esto es una amenaza para los intereses del imperialismo estadounidense en América Latina de conjunto, ¿no? Esta semana, bueno, otra vez el Foreign Affairs, pero esta vez la revista internacional, sacaba una nota donde analizaba justamente cómo también la burguesía brasilera se va inclinando cada vez más hacia China. Es decir, es una cuestión que va más allá del gobierno de turno y bueno, acá evidentemente Trump tiene un problema, ¿no? Sí, y siguiendo un poco con este mapeo, otro actor importante en todo esto es el gobierno mexicano, que viene teniendo un tira y afloje con Trump. Bueno, el gobierno de Sheinbaum tiene una contradicción enorme, ¿no? Por un lado, Sheinbaum tiene un discurso de defensa de la soberanía nacional, diciendo que no va a permitir operaciones de los militares yanquis en su territorio. Lo que busca es capitalizar o apoyarse en ese fuerte sentimiento antiintervencionista que tiene el pueblo mexicano y, bueno, diferenciarse de lo que hicieron otros gobiernos entreguistas anteriores. Sin embargo, esta misma semana se legitimó en México toda la narrativa de Marco Rubio, que en la cara de las autoridades mexicanas, ahí en conferencia de prensa, dijo que iban a seguir
explotando lanchas en el Caribe o haciendo lo que quiera Estados Unidos para combatir a los narcos. Y por si fuera poco, Rubio celebró que estaban teniendo una colaboración histórica, dijo, con el gobierno mexicano, que además ahora acaba de acordar entregar 55 jefes narcos a los Estados Unidos y que viene de haber incrementado mucho la militarización de la frontera para frenar la migración. Recordemos que esta fue una medida que tomó Sheinbaum para que Trump no aplique esos aranceles del 25% con que había amenazado a México. Bueno, Sheinbaum dice, cooperación sí, sumisión nunca. El problema es que esa cooperación con el amo del norte obviamente también es una forma de sometimiento, ¿no? Aunque se intente poner algunos límites. Así es. Y bueno, por otro lado, tenemos también a la ultraderecha de la región, que es un factor muy relevante de la política de Trump para apuntalar el disciplinamiento social, el militarismo y avanzar con las reformas estructurales que amolden todavía más las economías regionales a la medida, digamos, de las necesidades del imperialismo norteamericano. Por eso, la defensa descarada de Bolsonaro, que comentábamos antes, la importancia de semidictadores como Bukele en El Salvador, ¿no? De tipos como Noboa, que mencionabas vos en Ecuador, que fueron de hecho de los primeros en apoyar el despliegue de la Armada norteamericana en el Mar Caribe. Y dentro de este espectro, Milei acá en Argentina es uno de los principales puntales de Trump para el equilibrio regional. Y acá la política de Trump tiene un problema porque el gobierno de Milei está en una crisis enorme, no solo económica, donde el esquema de dólar barato para contener la inflación está naufragando a pesar del apoyo total que tiene del FMI, sino también políticamente, ¿no? Todos los partidos que lo habían sostenido durante este tiempo, incluyendo sectores del peronismo, ahora se están abriendo, ¿no? Y el escándalo de corrupción, nada menos que alrededor de los insumos para las personas con alguna discapacidad, a quienes Milei eligió como sus enemigos, ¿no? Este escándalo de corrupción está pegando en el corazón del relato del gobierno supuestamente anticasta, ¿no? que decía. Pero bueno, también el peronismo está en crisis y es mal visto por sectores de su propia base que ve que no hace nada contra Milei, mientras que el reconocimiento de la izquierda anticapitalista y socialista es cada vez mayor. Y bueno, no me quiero extender demasiado porque daría para mucho, pero bueno, acá hay que ver además qué pasa ahora este fin de semana en unas elecciones muy importantes que hay en la provincia de Buenos Aires, pero de conjunto todo indica que vamos a un periodo cada vez más convulsivo acá en Argentina, ¿no? Donde está uno de los puntales del trumpismo en la región como es Milei. Totalmente, y esto en el marco de todo este escenario latinoamericano que fuimos viendo y que, como veíamos, tiene muchos focos de tensiones y de inestabilidad. Ya en el programa anterior entrevistamos a Javo Ferreira desde Bolivia y hoy vamos a hablar con Milton de León porque sin dudas Venezuela está en este momento en el centro del huracán. Milton de León es integrante de la Red Internacional de la Izquierda Diario y de la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela y bueno, tuvimos el gusto de que nos atendiera desde Caracas. Hola, ¿cómo estás, Milton? ¿Qué tal, Josefina? ¿Qué tal, Matías? Muy bien, gracias por estar aquí conversando con ustedes. Hola, Milton, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, en el programa venimos comentando cómo el gobierno de Trump volvió con todo, con el discurso gastado de la guerra contra las drogas y el tema de la movilización militar de fuerzas en el sur del Mar Caribe, ¿no? Hay un blanco principal de todo esto que es Venezuela, obviamente, y queríamos preguntarte cómo analizás esta nueva escalada en la injerencia imperialista, ¿qué es lo que busca Trump para vos? Estados Unidos históricamente ha venido, por lo menos en los últimos años, ha venido con una política mucho más agresiva con respecto a Venezuela, con su objetivo de imponer un gobierno más funcional a sus intereses políticos, económicos,
y en los últimos días esta situación ha escalado un poco más, dando un salto con un gran despliegue, como todo el mundo ya sabe, gran despliegue de fuerzas militares, buques de guerra, tropas, más de 6.000 marines se calcula que estarían embarcados eh, en un despliegue militar bajo un discurso de combate al narcotráfico, ¿no? Como narrativa de combate al narcotráfico, y lo desplaza hacia lo que es la parte sur del Mar Caribe, ¿no? Se han dado, ¿no? Algunas situaciones en esta última semana, como es la supuesta voladura de una lancha, ¿no? Que Estados Unidos acusa que contenía drogas, ¿no? Con supuestamente también 11 tripulantes. Por eso es que constituye también, además de una prepotencia imperialista muy grande, una violación grande de los derechos humanos de personas que en una zona que además hay un flujo permanente de lanchas que están circulando en ese punto. Entonces nada dice que no se haya asesinado a personas civiles comunes también en ese sentido. Internamente, obviamente hay una tensión muy grande alrededor de eso. Por su parte, ¿no? Los sectores de oposición más de derecha, ¿no? Sobre todo el sector liderado por María Corina Machado, ¿no? Que aplaude estas acciones de agresión directa de Estados Unidos, ¿no? En épocas pasadas, en años pasados, ¿no? Ha llamado abiertamente a la intervención militar en Venezuela. Por su parte, el gobierno de Maduro, ¿no? Ha salido a responder de manera retórica que va a resistir a cualquier tipo de agresión, pero estamos ante un gobierno que viene internamente reprimiendo a su propio pueblo, ¿no? Hay una escalada represiva muy grande internamente dentro de Venezuela y realmente en un marco en el cual, ante una agresión imperialista, donde el pueblo venezolano, los trabajadores, ¿no? El conjunto de las grandes mayorías populares, si es que realmente el gobierno de Maduro pretende resistir a una agresión, la cuestión elemental inmediata es las más amplias libertades democráticas de organización, de pensamiento político, ¿no? Ante una determinada agresión. Pero justamente hace lo contrario, ¿no? Cercena derechos democráticos, reprime cualquier protesta social, ¿no? Y sobre todo proscribe a una izquierda verdaderamente antiimperialista. Milton, sobre esto último que comentabas, contanos un poco más cómo está la situación política y social al interior de Venezuela. Sí, estamos a un año, bueno, más de un año, ¿no? Del fraude electoral que marcó bastante la situación política del país, ¿no? Se trató de un escandaloso fraude en la medida de la en la caída de la popularidad del gobierno de Maduro, ¿no? Recordaremos que en los días posteriores al anunciado supuesto triunfo en el cual se reelegía Maduro, ¿no? Tuvimos protestas, sobre todo en los sectores populares, en los dos primeros días, 29 y 30 de julio, que fueron violentamente reprimidas, ¿no? Esto implicó un salto político muy grande en el aspecto represivo de un gobierno autoritario, de un gobierno que nosotros definimos como un régimen dictatorial que se termina de imponer, ¿no? Como ellos mismos se autodefinen, ¿no? Una especie de dictadura cívico-policial militar. Recordemos que el gobierno venezolano tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado, además del control total de las Fuerzas Armadas, en el cual es su sostén principal, ¿no? Controla las demás instituciones, el Poder Judicial, el poder Electoral, bueno, todo lo que se orquesta alrededor de la estructura estatal de un país. Lo último que hemos visto en el último mes, digamos, en los últimos 2 meses, es que el gobierno ha aumentado más, incluso atacando digamos, a sectores de izquierda también, ¿no? No es que antes no lo hacía, el gobierno siempre ha venido atacando el conjunto de los trabajadores, digamos, como clase social, ¿no? Un ataque brutal que se ha venido teniendo en función, digamos, de
de los planes económicos que ha venido implementando, ¿no? Es muy importante señalar que esta represión es funcional también a un plan económico que el gobierno ejecuta, ¿no? Estamos un gobierno que aplica un plan brutalmente neoliberal. Para que tengan idea, al día de hoy, un salario mínimo en términos oficiales en Venezuela se calcula en 85 centavos de dólar al mes, ¿no? Oficialmente. Alguien diría, ¿no? Pero nadie vive con 85 centavos al mes. Obviamente, esto implica que ha impuesto un sistema laboral de trabajo a destajo. Es decir, el conjunto de los trabajadores, el complemento de su ingreso laboral es percibido como a través de bonos, que no tienen ninguna incidencia en prestaciones sociales, ¿no? Vacacionales o cajas de ahorro que históricamente tenía la clase trabajadora venezolana. Esto va acompañado de que la ley del trabajo ha dejado de funcionar en los hechos, existe en el papel, esto ha implicado también de que las contrataciones colectivas no existen, es decir, un ataque en regla brutal en el marco también de que a los grandes empresarios se les beneficia. De una manera gráfica uno dice, ¿no? Lo que Milei está queriendo hacer en Argentina, pues Maduro ya lo ha hecho en ese sentido de este brutal ataque, ¿no? Bueno, frente a la represión, hay un sector que se viene movilizando con la exigencia de libertad para los jóvenes de los sectores populares que salieron a cuestionar la elección de Maduro en 2024 y hoy continúan encarcelados. Hace poco estuvo la detención arbitraria de una de las referentes de estas protestas, Marta Lía Grajales, ¿no? ¿Cómo sigue esta pelea por las libertades democráticas? Contanos un poco. Sí, me gustaría remarcar un aspecto central en estos momentos, ¿no? de esta agresión imperialista que está sufriendo Venezuela, ¿no? Como enfaticé en la primera parte de la conversación, Venezuela está sufriendo una brutal agresión imperialista. Eso tiene que quedar marcado, ¿no? Para enfrentar justamente esta agresión imperialista, en Venezuela necesitamos la más amplia libertad democráticas. Necesitamos la más amplia libertad de poder organizarnos, la más amplia libertad de poder poder salir a protestar sin necesidad, sin que se sea reprimido, ¿no? Y esta parte nos parece fundamental. Y lo último que hemos tenido es que empezó a golpear mucho a la izquierda, ¿no? ¿No? Tuvimos el caso recientemente de la compañera defensora de derechos humanos, Marta Lía Grajales, ¿no? Que luego de que un conjunto de madres sufrieron un brutal asalto de bandas parapoliciales, de bandas paraestatales, ¿no? A las 10 de la noche, mientras realizaban una vigilia de protesta exigiendo por la libertad de sus hijos, detenidos justamente en esos días postelectorales, bueno, fueron violentamente reprimidas, ¿no? 2 o 3 días después tenemos la detención de Marta Lía, que justamente que acompañaba directamente a las madres, ¿no? Que gracias digamos, a la gran protesta internacional, a los grandes reclamos internacionales, se le concedió escarcelarla, ¿no? Teniendo una especie de casa por cárcel. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Dentro de la izquierda también, que es proscrita. La izquierda venezolana es proscrita. Todo lo que es a izquierda del gobierno de Maduro está proscrito. No se puede presentar elecciones. ¿Está bien? Aquí solamente se pueden presentar elecciones si al gobierno le conviene un sector de oposición funcional que se lo ha creado o en función de intereses o acuerdos que pueda hacer por arriba, ¿no? Como fueron el 28 de julio, donde el candidato promocionaba, levantaba mucho María Corina Machado, se le permitió presentarse, ¿no? Aunque después se impuso un fraude electoral. No hay manera de responder a una agresión imperialista con un pueblo que es reprimido y es agredido internamente por su gobierno. Ese es el llamado que nosotros hacemos desde Venezuela, ese es el llamado que hacemos con el conjunto también de organizaciones antiimperialistas que nos movilizamos actualmente a denunciar esta agresión imperialista que está sufriendo Venezuela, que no va a hacer otra cosa que imponer y redoblar sus cadenas imperialistas sobre la región. Si consigue imponer su política, ya sea bajo la vía militar o bajo otro mecanismo tipo golpe de Estado o lo que sea, ¿no? Va a ser un paso liso y llano hacia un conjunto de una política más ofensiva de dominación que tiene el gobierno de Trump y ahora con Marco Rubio a la cabeza en Venezuela, que implica un mayor dominio, un retorno
de la política, las cañoneras, de la vieja política imperialista de comienzo del siglo XX, ¿no? Vía el uso brutal de la fuerza militar. A eso es fundamental y clave llamar a parar en Venezuela. Y ahí el llamado internacional, ya repitiendo, y para cerrar, hace al conjunto de los trabajadores y los pueblos oprimidos de América Latina y del mundo. Bueno, Milton, muy interesante y te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguramente nos estaremos conectando pronto a ver cómo evoluciona esta situación. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, gracias Josefina, gracias Matías por poder conversar. Hoy pusimos el foco en la ofensiva imperialista en América Latina, pero para entender la película completa, digamos, habría que ampliar el mapa, porque Latinoamérica es escenario de la disputa global entre China y Estados Unidos en el marco del retroceso de la hegemonía norteamericana. Hace unos días estuvo la cumbre de cooperación de Shanghái, donde Xi Jinping recibió a Putin, a Kim Jong-un de Corea del Norte y a jefes de Estado de la India, de Irán y muchos otros. Fue una foto que reunió a muchos descontentos con Trump y que evidentemente no gustó nada en la Casa Blanca. El caso de la India, que es un aliado histórico de Estados Unidos, es importante porque Trump viene de haberle impuesto aranceles del 50% por comprar petróleo ruso. Pero en vez de lograr que rompa con Rusia y con China, parece que está consiguiendo justamente lo contrario. Bueno, en América Latina se podría establecer un cierto paralelismo con lo que viene ocurriendo con Brasil, ¿no? Bueno, claramente en América Latina la disputa entre Estados Unidos y China viene teniendo efectos muy importantes. Y tendrá más en la medida en que escale, ¿no? Hay que tener en cuenta que en lo que va del siglo XXI China avanzó a pasos agigantados. Hoy es la segunda potencia en volumen de comercio en la región después de Estados Unidos, ¿no? Las dos potencias obviamente aspiran a lo mismo, a la apropiación de nuestros bienes comunes naturales, de la infraestructura, negocios financieros, etc. La presión militar, política y comercial de Trump sobre América Latina es un intento más o menos desesperado por recuperar este terreno perdido, ¿no? Durante los últimos años. Y dentro de esto, el botín del petróleo venezolano no es una cuestión menor, como decíamos antes, es la mayor reserva, digamos, comprobada de petróleo del mundo, nada más ni nada menos, así que evidentemente es un punto importante ese. Y bueno, además de esto, desde 2013-2014, más o menos, que terminó el ciclo de las commodities que había beneficiado a los países de la región por más de una década, digamos, este cambio de ciclo vino de la mano de una creciente inestabilidad política en la región, que tuvo también su correlato en el terreno de la lucha de clases, sobre todo en 2019, con el proceso chileno, también en Colombia, en Ecuador, estuvo el golpe de Estado en Bolivia y la resistencia que hubo al golpe. Bueno, también ese año, como contábamos, estuvo todo el tema del reconocimiento yanqui de Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela, etc. Es decir, este ciclo de lucha de clases se cerró, pero en general se cerró con desvíos, pero la inestabilidad política continuó. Como dato, en América del Sur viene siendo la regla la derrota de los oficialismos de todos los signos en las elecciones presidenciales, ¿no? La mayoría de los países de la región podríamos decir que están atravesados por elementos de lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, ¿no? Una crisis del Estado en su conjunto. Y esto, en países dependientes como los nuestros, tiene mucho que ver con la relación con el imperialismo. De ahí que la disputa entre potencias como Estados Unidos y China en la región sea un factor de inestabilidad que se agrega a este cuadro muy complejo que decíamos más de conjunto, ¿no? Sí, y esto plantea, digamos, la urgencia de desarrollar una izquierda
que sea antiimperialista y socialista en América Latina. Las burguesías latinoamericanas son socias menores del imperialismo en la región y sabemos que se dividen según cómo se ubican también respecto a diferentes potencias imperialistas. Es decir, que la lucha antiimperialista y la unidad de los pueblos latinoamericanos solo la puede llevar adelante la clase trabajadora de América Latina, que cuenta con una fuerza de millones de trabajadores y trabajadoras si se organiza democráticamente y en alianza con el resto de los oprimidos del campo, de las ciudades. Un proyecto político como el del chavismo, a pesar de todos los roces que hubo con el imperialismo norteamericano, mantuvo las relaciones de propiedad capitalista y no cambió la estructura dependiente del capitalismo en Venezuela. Durante algunos años se apoyó, como vos decías, en los altos precios del petróleo a nivel mundial, pero después terminó llevando a la crisis y al desastre que es el gobierno de Maduro. Un gobierno que, como contaba Milton, está llevando adelante políticas neoliberales mientras impone una fuerte represión interna. El tema es que, como él también decía, para desplegar una movilización consecuente para derrotar al imperialismo, hace falta que la clase trabajadora, que los sectores populares se puedan organizar, se puedan manifestar libremente en los sindicatos, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio y también con plenas libertades políticas para las fuerzas de izquierda. Así es, bueno, un ejemplo de cómo enfrentar al imperialismo y sus agentes locales fue la resistencia popular frente al intento de golpe del 11 de abril del 2002, ¿no? que un golpe que fue organizado desde la Embajada de Estados Unidos era para asegurar el control del petróleo y poner como presidente al empresario Pedro Carmona. Los que tengan más años se acordarán, ¿no? Ahí se derrotó con la movilización popular y con la iniciativa obrera enfrentando el lockout y el sabotaje patronal de la industria petrolera. Todo esto fue mientras el gobierno de Chávez en ese momento estaba paralizado tratando de negociar y de conseguir el apoyo de algún sector de los generales y fueron la masividad y la combatividad de las movilizaciones, su disposición de lucha, ¿no? Fueron los factores determinantes que permitieron la derrota de este intento de golpe, ¿no? Y desde aquel momento, bueno, pasó mucha agua bajo el puente, pero hoy, frente a la nueva ofensiva imperialista, bueno, vale la pena recordarlo como ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, más ahora con todas las tensiones que hay en América Latina y que fuimos recorriendo en este programa. Pero hoy ya llegamos al final, los invitamos a seguir compartiendo y apoyando el programa, a dejar sus comentarios y especialmente les pedimos su apoyo asociándose a este proyecto de Izquierda Diario porque bueno, es la forma que tenemos para que este proyecto pueda seguir en pie. El link va a quedar abajo en la descripción. Y ahora ya para despedirnos los vamos a dejar con un video muy especial que nos manda nuestro compañero Bruno Gilga, nada menos que desde la flotilla que en este momento está en el Mediterráneo rumbo a Gaza. Así es. Gilga es corresponsal de la Red Internacional de la Izquierda Diario, militante del MRT de Brasil y bueno, es portavoz de la delegación brasilera en la flotilla que en los próximos días se va a reunir con más barcos en Túnez para seguir camino a Gaza como parte de la solidaridad internacional con la lucha del pueblo palestino y contra el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. Y bueno, los invitamos y las invitamos a seguir todas las novedades por la red de diarios y bueno, nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima. Saludos José, Matías, al programa Red Internacional y a todos los que lo acompañan. Les hablo Bruno Gilga desde una de las embarcaciones de la Global Sumut Flotilla que salieron de Barcelona en el 31 en un lanzamiento que fue un día muy fuerte y emocionante con decenas de miles de personas que vinieron a expresar su apoyo al pueblo palestino, al pueblo de Gaza y también a nuestra misión. Y desde entonces estamos navegando en este momento, preparamos para llegar a Túnez para concluir con
otras decenas de embarcaciones que van a zarpar de Túnez y desde ahí vamos a seguir como una flotilla hacia Gaza con nuestra misión, que es una misión humanitaria, no violenta, que carga ayuda humanitaria, pero también un fuerte mensaje político del apoyo de los pueblos oprimidos y los trabajadores del mundo al pueblo palestino en su lucha contra el genocidio y por una Palestina libre. Por eso mismo vamos con mucho ánimo, estamos a cada día acá en el barco, empecemos con una reunión, la de hoy vamos a hacer ahora mismo, en que acompañamos, discutimos las actualizaciones de la situación en la Franja de Gaza, los números del día, estamos acompañando el horror de la escalada de la violencia de la entidad sionista contra el pueblo palestino con la invasión de la ciudad de Gaza, o sea, mientras dejan claro al mundo el carácter terrorista del Estado ilegítimo de Israel, intentan decir que somos nosotros, la Global Sumud Flotilla, terroristas, cuando nosotros somos parte y expresión del fenómeno internacional de solidaridad que activa, que mueve millones por el mundo en solidaridad a Palestina. Por eso mismo vamos con el ánimo y la fuerza de las acciones obreras que se convocan en el día de hoy, capaz que las están mostrando ya cuando hayan pasado. Yo ahora mismo cuando hablo se están empezando a realizar muy importantes demostraciones, acciones convocadas por las centrales sindicales en Italia, en Francia. Nos da mucho ánimo y fuerza la iniciativa de los obreros portuarios de Génova, por ejemplo, que dicen que si tocan a esta flotilla van a bloquear todos los puertos del Mediterráneo. Esta es la fuerza de nuestra clase que nos impulsa y que queremos entregar al pueblo palestino para fortalecer su lucha contra el genocidio. Entonces llamo a todos a seguir acompañando acá por la red internacional La Izquierda Diario esta iniciativa y toda la solidaridad internacional a la lucha del pueblo palestino por una Palestina libre del río al mar.